Bienvenidos al especial de TV Universidad. Hace poco hicimos uno sobre Emilio Scamay-Tacuri, un caso emblemático de la ciudad de La Plata. Hoy nos acercamos a otra historia, la de Rafael Nahuel, este joven mapuche asesinado por la espalda por prefectura en su comunidad Lafken Wincul Mapu, en Villa Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche. Hoy nos visitan María Nahuel, tía de Rafael, Isabel Huala, mamá de Facundo Jones Huala, preso político mapuche detenido en Esquel, y una miembro de la comunidad. El caso de Rafael Nahuel es otro caso de violencia institucional, atravesado por la discriminación y el racismo. Este es el especial de Rafael Nahuel. ¿Y dónde está el político que sale a declarar? Movilicen al país para el culpable encontrar. Si me hablan de equidad, eso yo lo quiero ver. Agradecemos la presencia de ellas, nuestras invitadas en el día de hoy, porque además están visitando la ciudad de La Plata y se han tomado este tiempito para visitarnos acá en TV Universidad. Estamos con María Nahuel, ella es la tía de Rafael Nahuel y miembro de la comunidad Lafken Wincul Mapu. Estamos con Isabel Huala, es la mamá del lonco Facundo Jones Huala, preso mapuche detenido en Esquel, y estamos con una Lamien, que es una hermana de la comunidad que nos está acompañando. Muchas gracias y bienvenidas. Incheta María Nahuel Piñén, Miquipan, Nahuelhuapi Fuchán, Nahuelhuapi Fuché, soy la palú de el Guaychafe Rafael Nahuel, y bueno, tratando de buscar reclamando justicia. Los saludamos Isabel, también. Gracias Isabel por acompañarnos. Mari Compuche, Inche Huala María Isabel Pingen, Tañi Tubún Furiloche Guariameo, Tañi Cupalme Nahuelhuapi Cuché, Nahuelhuapi Fuchá, Ñuque del Lonco Huaychafe Francisco Facundo Jones Huala, Curamapumú, del Pulos en Resistencia del departamento de Cusamen, Tañi Lof Hualahue Furiloche Guariameo. Bueno, soy María Isabel Huala, soy la mamá de Facundo y que él es el lonco de la Pulos en Resistencia, y yo soy de la LOF Hualahue, la comunidad Hualahue en Bariloche. Y también estamos con una Lamien, miembro de la comunidad Lafken Wincul Mapu, esto es en Villa Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche, y que nos está acompañando. Le damos la bienvenida a ella, no decimos su nombre, su apellido, y además está con la cara cubierta por una razón muy importante, por eso le damos la palabra y sobre todo eso, darte la bienvenida y el agradecimiento que estés acá. Bueno, Mae Compuché. Yo soy de la comunidad Lafken Wincul Mapu. Gracias. Días muy duros han sido, han pasado meses de la muerte de Rafael Nahuel, este joven que murió en el marco del proceso de recuperación del territorio. ¿Cómo fue esa represión, ese 25 de noviembre, que en realidad tiene días anteriores? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cómo fueron los detenidos? ¿El accionar de prefectura que actúa allí? Contanos, María. Bueno, ahí sería el 25, 2 días antes, que sería el 22, 23. El día jueves nos desalojaron a nosotros, las mujeres. Éramos 5 mujeres, si no me equivoco, y entre los niños éramos 10. Bueno, fuimos muy bruscamente desalojados, golpeadas. Entre eso, muy golpeados los niños. Llegaron tipo 5 menos cuarto, no sé, 4 y media. La verdad que estaba oscuro todavía. Entraron, ¿no? Identificándose como actualmente se conoce o escucho cómo se presentan cuando van a hacer un arresto o van a entrar en algún lugar a hacer el allanamiento. Entraron disparando, las balas sembraban por mi pierna y con gas, pimienta. Bueno, nosotros tratamos de resistir por el lugar que teníamos que resguardar y cuidar. Bueno, fue muy triste, muy feo, porque yo soy la palú de todos esos pichis que estaban ahí. Fueron muy maltratados,
A la vez cuando agarraban a su ñuque, agarraban a ellos, le echaban gas pimienta en la vista, en la cara. Y fue uno de ellos que tiene 3 años, fue el que más le llegó el gas pimienta, y a una de mi nuera también que no soportaban eso. Bueno, estuvieron como ese día entero y después al otro día siguiendo llorando, gritando con el gas pimienta que tenían en el rostro. Bueno, nosotros las mujeres, a los menores, nos esposaron, nos golpearon. Bueno, en todo momento fuimos maltratadas, nunca nos hablaron como tiene que ser, yo creo, la ley. Habían menores, la más que había de menor más grande tenía 16 y el más chiquito que había tenía 2 años, tiene. La verdad que fue muy doloroso, muy triste, porque el de 2 años estaba dentro de una carpa, porque nosotros no tenemos casa, estamos recuperando ese territorio y vivimos en carpa. El de 2 años había quedado en una carpa y no sé, una suerte que los nehuenes nos acompañaron en ese momento. Una de mi nieta se dio cuenta, porque ella tiene 10 años, se dio cuenta que mi nieto estaba ahí y alcanzó a manotearlo cuando uno de la prefectura agarra un machete y rompe la carpa con el machete. Así que si no alcanza a manotear a mi nieto, esta hora estaríamos hablando de 2 muertes. Andaban, para mí, como yo soy una persona grande, nunca me drogué ni conozco la droga, pero lo he visto por televisión, eso, los que andaban de prefectura, de la federal, yo creo que andaban todos pasados de droga, porque así la manera que actuaban, cómo los reprimieron, no le importaba si, o es así, que la ministra manda a reprimir, capaz. En todo momento fuimos maltratados. Estuvieron de la hora que nos bajaron abajo a la ruta, nos tuvieron, a nosotros no nos interesaba como persona grande que estemos desabrigados, pero sí a los niños no los dejaron ni que sea que le saquemos una campera, nada. El de 2 años se usa pañal, estaba orinado, lloraba, el otro que tenía gas pimienta en la cara lloraba. Bueno, mi nuera que también le hizo muy mal el gas pimienta, todo, pero sufrieron 2 personas, un adulto y un niño que sufrió el peor golpe que en su vida. Yo creo que mi nieto tiene 3 años, lo va a recordar toda la vida, porque hasta ahora sigue traumado. No puedo andar en la calle donde ve un milico, porque llora, se esconde, y en todo momento recuerda del día que pasó eso, y dice, porque nosotros también en todo momento no respondemos bien, no hablamos bien de ello. Entonces él dice, esos giles, esos malos, esos matones me llevaron mi juguete. Y el más chiquitito de 2 años dice a mí, mi niño, muestra como si fuera algo natural el maltrato que sufrió en ese momento. Y después, bueno, pasando de esos 2 días fue la muerte, el atropello, que fueron a buscar a los que estaban, porque los hombres, los buentus se habían escapado para el cerro, porque esa era la idea nuestra, no abandonar el lugar. Resistir, que es lo que hicimos nosotros las mujeres, resistir, pero resistir como no se va a comparar con el arma que llevaban los de la prefectura, con nosotros que solo teníamos una piedra y un juego con lo que nos defendíamos. María, fueron horas terribles, porque inmediatamente nos enteramos de lo que estaba sucediendo, pero esto tiene un antecedente, ¿no? Hubo una orden de un juez, hubo una decisión también política del accionar del gobierno respecto de cómo actuar con las comunidades mapuches en la Patagonia. ¿Cómo afecta eso a las comunidades? Pienso en la Pulov también. Le pregunto a la Lamiel, y también que retomemos esto de por qué tiene la cara cubierta, y que lo pueda explicar ella también, ¿no? Bueno, sí, yo estoy con la cara cubierta porque por un tema de persecución, que no es de ahora, es de hace mucho tiempo, que el gobierno persigue a la gente por ser mapuche y la hostiga también, y hay mucha discriminación, y cuando uno quiere recuperar su conocimiento ancestral y querer hacer algo para vivir mejor, hay mucha persecución.
Entonces, yo no muestro mi cara por eso, porque yo estoy ahora en la comunidad, la Afken Wincul Mapu. Estamos ahí desde el principio resistiendo y si yo estoy con la cara descubierta, el tema es que después, como pasa en todos lados igual, no puedo andar por ningún lado porque te puede llevar la policía, te llevan detenido. La orden del gobierno y la represión en las comunidades tiene un poco que ver con esto, ¿no? Hay un accionario, una decisión política de cómo ocupar el territorio, cómo avasallar los derechos de los pueblos originarios. Sí. Y más que nada igual esto lo hace el gobierno con la gente que reclama sus derechos. Quieren asustarnos, quieren que nosotros tengamos miedo. Pero nosotros no podemos seguir en la ciudad y estar viviendo ahí con las migajas que nos da el gobierno. Nosotros tenemos otra forma de vida y vamos a defender esa forma de vida hasta la muerte. Porque nosotros mapuches en la ciudad no podemos estar, porque estamos muriendo en vida. Nosotros nacimos para estar en la naturaleza, para estar con nuestras fuerzas ancestrales que viven ahí. Y en la ciudad no podemos vivir, no existe vida para el mapuche. No podemos ser mapuches a media y vivir en la ciudad porque no nos hace bien, nos hace mal en todo sentido. Y es una lucha que va a seguir y que mucha gente más se va a levantar y se va a seguir recuperando territorio porque nuestro lugar no está en la ciudad, nosotros tenemos que vivir en el campo. Tenemos que volver a ser lo que éramos antes, que éramos ricos, porque teníamos animales, teníamos siembra. Podíamos vivir tranquilos. Nosotros en la ciudad no podemos hacer nuestras ceremonias ancestrales. No podemos vivir tranquilos porque viene la policía, porque tenemos los vecinos cerca que no quieren, que te discriminan. Entonces nosotros tenemos que estar en el campo. Tenemos que estar al lado de nuestra fuerza que tenemos. Y es algo que vamos a defender hasta la muerte. Esto que cuenta habla mucho de nuestra realidad, ¿no? Y Bariloche es muy particular en ese sentido. Digo, toda la Argentina, pero Bariloche es muy particular respecto de la discriminación y la exclusión que hay a los hermanos mapuches en los barrios más emergentes de alrededor de Bariloche, que conocida como la Suiza argentina, ¿no? Tiene que ver con la discriminación, con el racismo, con ver al otro desde un lugar donde no moleste. Cuando el mapuche vuelve a su territorio, ahí molesta a la sociedad, ¿no? Solo a los gobernantes. ¿De qué se trata la recuperación territorial de la Afken Wincul Mapu para que la gente lo sepa? Bueno, primero igual aclarar un poco, cuando en muchos lados salen y hablan de mi sobrino, que él vivía en un barrio, que era un chico de barrio. Bueno, en realidad el mapuche está en un barrio porque los arrinconaron en un barrio. Entonces no nos quedan de otra de que vivir en un barrio arrinconado, sin nuestra fuerza. Mi sobrino no era un chico de barrio. Si bien tuvo que vivir en un barrio, pero fuimos arrinconados porque, por ejemplo, viene eso de generación. A quien desalojaron primero, recorrieron, fue a mi papá, a mi abuelo y después al papá de Rafita, buscando a dónde hacer su casa, porque en realidad, igual en parte de Bariloche no era todo ciudadante. También se podía hacer ceremonia, uno tenía su lugar. Con lo largo del tiempo llegó el Estado, llegaron los curas, quisieron cambiarlo y ya nos empezaron a arrinconar. Y más que todo, bueno, no quiero olvidarme de hablar de mi sobrino, que eso es lo que quiero que se escuche. Mi sobrino era una persona que quería aprender su cultura, su quimun. Mi sobrino hace como más o menos 5 años andaba con nosotros. Siempre estuvo muy conectado con sus primos y con sus primas. Él quería allá en la recuperación hacer sembrar, hacer su ruca,
criar conejo, tener su caballo y cambiar su vida, porque él mismo sentía que en la ciudad no era libre, se contaminaba. ¿Qué es la contaminación? Que el gobierno, a nosotros como mapuches, nos rinconan, los golpean, nos matan, los desalojan. ¿Y por qué no se mete con los traficantes? A eso no les dicen nada, porque tienen plata, nosotros no, porque nosotros no hacemos nada que dañe a los demás, pero sí a nuestros jóvenes nos dañan. Y mi sobrino, si bien no era una persona mala, pero él era un chico muy sufrido y también estaba metido en el alcohol. Entonces él sentía ya que en ese lugar él se iba a tener otra vida. Si bien que él tomaba, nunca fue una persona mala, era una persona muy querida porque tenía esa fuerza, ese nehuén para recuperar o tener amigos, y quería mucho a su ñuque y a su chao. Él cuando llegó, que fuimos a recuperar ahí el territorio, él se venía cada 3 días, cada 4 días a ver a su ñuque y a su chao y a su hermano, a ver si tenían leña, si tenían cosas, en qué podía ayudar, y se volvían. Pero la vez que le mataron su sueño, el Estado le mató, bueno, lo mataron por la espalda, hirieron a 2 más, la mueren también por la espalda. Y después los grupos estos que entraron, los dejaron abandonados, se fueron. Creo que se dieron cuenta que balearon a 2, a 3 y dijeron, bueno, vámonos, que se mueran los indios. Pero como los lamuenes que estaban ahí no se abatataron, no se asustaron y bajaron con mi sobrino para tratar porque él seguía respirando, de darle una ayuda. Y cuando lo estaban llevando hacia abajo, porque es bastante lejos de la ruta, falleció. Y la verdad que eso también, como para nosotros, tenemos corazón también. Fue muy triste porque los lamuenes que estaban rodeados ese día con él, que habían estado ahí tratando de que no se desaloje, eran todos jóvenes. Sí, creo que había un lamuén que tenía un poco más de edad, pero eran todos jóvenes. Entonces, prefectura, lo que entraron era como que decían, bueno, vamos a matar, los dejamos tirados y los vamos. Y ahí, recatándote de vuelta del juez. El juez Villanueva es el no que dio la orden el juez, fue la ministra. Porque ahí yo ahora me olvidé, tenía una nota bien clarita y que explica también. Él, después que nos desalojó a nosotros, había mandado gente para que recorra, supuestamente la hoja que nos entregaron en la declaración, era detener a la gente, ni por más que no quieran detener, que se apeleen, todo eso, pero nunca era la orden, lo que dice este papel, de matar a nadie. De llevar detenidos, sí. Después, supuestamente, donde ellos estaban arriba ya, que habían visto a los lamuenes, llaman acá a Buenos Aires a la ministra y le da la orden de disparar. Entonces aquí la culpable, aparte del milico del prefectura que disparó, es la ministra la culpable. Y hay una orden política de cómo actuar sí, en las recuperaciones, pero sobre todo en los reclamos del pueblo mapuche. Respecto de eso que estás diciendo y de los jóvenes de la comunidad, hubo detenidos también, y estoy hablando ahí de Fausto, que es hijo de Isabel, y que también viene con otra historia muy fuerte, que es la recuperación de la Pull-Off. De Pull-Off Resistencia Cuyamen. ¿Cómo está Fausto? Digo, ¿Cómo están ustedes? Digo que Isabel está acá acompañando también, porque claro, las comunidades son hermanas, es un mismo pueblo y es la misma pelea y defensa del territorio, Isabel. Sí, las recuperaciones territoriales es parte del pueblo mapuche, es un volver por muchos sentidos, cultural, espiritualmente, y es una lucha de pueblo. Esto que nosotros estamos viviendo en estos tiempos es lo que vivieron nuestros abuelos, nuestros antepasados. Mi hijo espiritualmente tuvo que
tuvo la familia que recuperar el territorio para que él pueda espiritualmente levantarse como lonco. Y es ahí donde se empieza a recuperar el lugar donde nacieron los abuelos, de los abuelos. Es por eso que se recupera en ese espacio territorial, es donde ahí inician la represión o este plan sistemático, no solamente porque sea de Benetton, sino porque también hay extractivismo en muchos sentidos, mucha forestal, está forestando todo Benetton y eso lo paga el Estado. Entonces, como él es el que será un buen prestamista seguramente, es por eso que les cuidan tanto la espalda y viene la represión en enero, primero buscando a Facundo, después la represión en enero cuando Fausto pierde el oído izquierdo y Emilio, mi sobrino, tiene una prótesis hoy en la mandíbula, porque ya estaban mandados a disparar, a matar. Recordemos que en esa represión, la de enero del 2017, pierde parte de la cara Emilio, ¿no? Víctima del accionar del Estado, en ese caso Gendarmería. Que después, en este caso fue Infantería, que es la provincia. Y que después hubo otra segunda represión importante en agosto. El 1 de agosto, que es cuando Gendarmería desaparece a Santiago Maldonado. Pero esto estaba mandado el día 31 de julio, que el día 30 se cumple un mes, el 30 de julio se cumple un mes de la detención, en realidad lo detuvieron el 27 de junio, pero el 30 se cumple un mes de la imputación para esperar que Chile se expida formalmente para la extradición de Facundo. El juez dijo que iba a estar un mes detenido y después iba a quedar en libertad. Entonces se cumple el 31 un mes y se va, distintas comunidades acompañan a mi hijo Fernando en ese momento a hablar con el juez Villanueva para ver qué iba a pasar con la detención de Facundo. Esa mañana está Nocetti en Bariloche, se reúne con las 3 provincias, Neuquén, Río Negro y Chubut, donde sacan un plan sistemático en cacería de mapuche. Es por eso que después la represión fue mucho más fuerte y es donde el día 1 desaparecen a Santiago Maldonado pidiendo la libertad de Facundo. Exacto. Ahí también detienen a Fausto, queda detenido. Nosotros como comunidades nos apoyamos. Cuando alguna de nuestras comunidades está siendo reprimida, tratamos de llegar a las comunidades para acompañar y acompañar esos procesos de recuperación. Es entonces cuando se sabe que había en Lamuen, en las que en Huinculmapu, que estaban siendo perseguidos por los cerros y que no había comida, que deciden varios Lamuen, jóvenes y grandes también, llevar comida y ver cómo estaban, y es ahí donde Prefectura viene con la orden de Patricia Bullrich de matar. Y es ahí donde matan a Rafael, como Fausto y Lautaro ya habían vivido la desaparición de Santiago, deciden bajar con Rafael pensando que iban a tener una ayuda para poder salvarlo, y si no era así, era proteger el cuerpo para que no lo desaparezcan también. Es por eso que Fausto y Lautaro quedan detenidos y fueron torturados porque tuvieron que permanecer al costado del cuerpo todo ese tiempo que... Estuvieron todo el tiempo acompañando a Rafael, ¿no? A su hermano. Digo, esto que quede muy claro porque después las declaraciones de la misma ministra Patricia Bullrich dijo todo lo contrario, ¿no? Dijo que los mapuches habían abandonado a Rafael, digo, ¿no? Y por eso también es importante decir, bueno, que además les hicieron una causa, digo, ¿no? A Fausto. Sí, él está imputado estamos esperando las pruebas de las pericias que se tomaron, a ver qué resultados van a tener.
y ver qué es lo que va a pasar tanto con Fausto como con Lautaro. Y también, ¿no?, que este Estado nos quiere exterminar, o sea, como pueblo mapuche. Ya lo hicieron en la campaña del desierto, lo hicieron en la pacificación de la Araucanía, que fueron 2 genocidios hechos por 2 repúblicas. Sí, Argentina y Chile. Argentina y Chile, donde en las 2 historias oficiales nos niegan. Chile niega que el mapuche sea de ese lado, dice que fueron corridos desde Argentina y quitaron las tierras de la cordillera. Y Argentina dice que los mapuches vinieron de Chile a matar tehuelches. Entonces, hasta que las 2 repúblicas no reconozcan el genocidio que cometieron, yo creo que no va a haber un diálogo. Menos ahora con 2 muertes de un no mapuche y Rafael, que era mapuche y que sigue siendo mapuche, y que él estaba defendiendo un territorio para su prima, porque es necesario que nuestras autoridades espirituales vuelvan a levantarse para que volvamos a ser mapuche. Y no es un capricho de recuperar ciertos lugares. Porque si fuera por Benetton y el Estado, nos mandarían no sé a dónde, como hicieron con nuestra gente cuando en la conquista los tomaron y los fueron a dejar por ejemplo, a Inacayal, lo llevaron a Teca. Inacayal era de la zona del Limay, o sea, en la zona del Bariloche. Su comunidad estaba colindante con Sayhueque por el río Limay. Les pregunto, estamos hablando de la importancia y la decisión política del gobierno de este accionar en la represión a las recuperaciones territoriales, pero también eso está enmarcado con los grupos económicos y los grandes terratenientes y empresarios, ¿no? Y ahí pienso en multinacionales como Benetton, Lewis, digo, que han comprado territorios importantes de la Patagonia con los hermanos mapuches y con comunidades adentro. Digo, y hoy hay una defensa terrible del gobierno de defender esos lugares. En la Pulov ustedes los viven, en la Lafken Winculmapu también. Digo, ¿cómo ven eso en la actualidad? Es que se enmarcan en grandes negociados. O sea, no es casualidad que se hayan firmado convenios con multinacionales y también hayan habido grandes incendios en lugares donde no se los podía tocar porque el bosque estaba protegido. Las inmobiliarias no podían vender porque había bosque autóctono. Y de un día para el otro vienen los incendios, se quema el bosque. Al no haber bosque, la inmobiliaria puede empezar a vender y han estado vendiendo. Entonces los grandes negociados son los que mueven a este gobierno y a otros gobiernos también, para terminar de sacarnos del mapa. Lamentablemente no estamos solamente en los museos, no somos piezas de museo, estamos vivos y vamos a seguir luchando, resistiendo y viviendo y recuperando los territorios, porque en este sistema el mapuche callado, obediente y folclórico es el que vale. El mapuche que levanta su voz y quiere volver a ser mapuche y recupera sus territorios es el violento, hoy el terrorista. No tenemos que olvidar que del otro lado de la cordillera, la ministra con el ministro que estaba en ese momento se juntaron y armaron una operación Huracán, le pusieron del otro lado, y acá le pusieron la RAM, sacaron un copio y pego de cosas que encontraron en internet, donde salen como un prontuario, ¿no?, de todos los mapuches que pudieron encontrar, caras visibles en muchas. También Facundo hoy está sufriendo una denuncia de un tal Marijuán, que lo pone como, ¿cómo se dice esto? Que incitas a la violencia, como tapando las muertes que este gobierno
ha perpetrado. Exacto, es una estrategia la creación del enemigo interno con la excusa de combatir al terrorismo. De hecho, se han creado en los últimos meses fuerzas especiales para combatir al conflicto mapuche. Digo todo esto entre comillas porque es la estrategia y las nomenclaturas que da el gobierno. Desde ese lugar, los jóvenes en las comunidades, los grandes también, digo, ¿cómo se reorganizan? ¿Cómo lo piensan? ¿Cómo lo analizan? Le pregunto a la Lamien de la comunidad. Y lo tomamos como es nomás, pero es que es así. Lo que pasa es que el gobierno inventó el enemigo interno para poder hacer la matanza que quieren, para hacer lo que ellos quieren nomás. Como decían que una Lamien que estaba entrenando a los chicos a los namuelas ahí en la Fuquén Wilcún Mapu, y que tenían armas. Y yo pregunto, ¿qué RAM había ahí? ¿Qué RAM? Yo la única, entonces íbamos a hablar de RAM, la RAM fueron todos los que salieron, lo de los albatros. Porque ellos eran los únicos que tenían armas. Fueron, mataron y se fueron. Entonces, ¿de qué RAM estamos hablando? Si no hay, ¿qué armas? ¿Salió alguno lastimado? ¿Salió alguno con alguna prueba de que habían sido baleados? Cuando hicieron las pericias no encontraron nada. Lo único que encontraron fueron 32 cartuchos de los albatros que habían disparado. Más los que se habían juntado. Que como prueba, porque como es este gobierno, se alcanzaron a juntar unos cartuchos que habían encontrado y los guardaron, pensando que cuando vayan a hacer las pericias no iban a encontrar nada, porque así es el gobierno, tapa todo. Por eso es importante dar cuenta del testimonio de ustedes que están en la comunidad y que muchas veces se lo ve como muy de lejos, ¿no? Buenos Aires, digo, y esta construcción que tiene que ver con lo que Isabel planteaba, ¿no? De la construcción de un enemigo interno, siempre es el otro, ¿no? El mapuche es muy lejos de lo que es uno, cuando en realidad este país sabemos que más del 51% de la población argentina tiene sangre indígena, digo, ¿no? Hay un no reconocimiento de la sociedad argentina de sus orígenes. Y en este sentido los medios hegemónicos han contribuido mucho a esto, ¿no? Veíamos tapas de diarios que hablaban de enfrentamiento, por ejemplo, ¿no? O entrevistaban y caratulaban a Facundo como el líder terrorista que iba a invadir Buenos Aires prácticamente, ¿no? ¿Qué opinión tienen ustedes respecto de eso? ¿Cómo lo ven? Y no, la única terrorista y asesina es la ministra. Nosotros no. Si existe un terrorismo, ¿qué hacía Macri paseando por Villa Langostura si ahí está lleno de terroristas o no? Y él muy campante por las calles de Villa Langostura. Y llegó vivo y sano y salvo acá. Si él sabía que había terrorismo, ¿por qué se fue allá a pasearse por toda Villa Langostura de vacaciones? Igual, la excusa es el pueblo mapuche, pero en realidad esto Facundo es para fueron reprimir. muy crueles, ¿no? Estoy hablando de Canal 13, Sí, digo, los informes de la porque Nata, tienen miedo a la Clarín. palabra. O sea, cuando el mapuche es sabio y sabe cómo dirigir un discurso o decir una palabra, se le tiene miedo al discurso y a la palabra. Entonces hay que inventar para seguir sosteniendo su demonio. Pero la excusa es el pueblo mapuche. En realidad acá viene por todos los oprimidos, el pueblo oprimido. Tantos despidos, desalojos. Porque no pasa solamente con el pueblo mapuche, los huichis, los com, todo lo que está haciendo la soja, lo que está haciendo los agrotóxicos, las forestales. Entonces hay un montón de multinacionales y un montón de negociados que se están tapando, creando el enemigo interno para oprimir y para reprimir. Bien. Hacemos un corte y enseguida volvemos con estas invitadas especiales hablando de la persecución y la estigmatización al pueblo mapuche. Cuando el terrorismo del Estado sobrepasa todo límite, piquetes de pacos son el paisaje dominante. Colonos racistas armados a los dientes mandan paramilitares para matar a nuestra gente.